El 31 de diciembre de 2025, mientras Colombia celebraba Año Nuevo, el gobierno firmó un decreto que le va a costar entre 148 y 165 millones de pesos adicionales a tu pensión. No fue noticia de primera página. No hubo debate en el Congreso. No te llegó ninguna notificación. Y si tienes plata en un fondo privado, Porvenir, Protección, Colfondos, All Mutual, esto te afecta directamente a ti, hoy, ahora mismo. Hablo del decreto 1485 de 2025, expedido el último día del año, que modifica el título 17 del decreto 1833 de 2016 dentro del marco de la Ley 100 de 1993, la norma que regula todo el sistema pensional colombiano. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Esto nos ayuda a seguir creando contenido de alto valor para ti. Ahora sí, empecemos. No soy alarmista. Soy alguien que leyó 47 páginas de reglamentación técnica para decirte lo que tu AFP no va a explicarte en ningún correo masivo. Este decreto cambia la fórmula con la que las aseguradoras calculan cuánto capital necesitas para pensionarte con una renta vitalicia equivalente al salario mínimo. Y el impacto no es marginal, es estructural. Quedémonos aquí, porque lo que voy a mostrarte los próximos minutos puede cambiar completamente la decisión que estás tomando sobre tu retiro. Permíteme contarte la historia de Andrés, 42 años, cotizando hace 18 en Porvenir. Cada quincena, una parte de su sueldo va a ese fondo. Ha sido disciplinado, ha ahorrado. Hace 6 meses, un asesor de su AFP le mostró una proyección. Si seguía cotizando hasta los 62 años, tendría entre 380 y 420 millones de pesos acumulados, suficiente para una renta vitalicia de un salario mínimo. Andrés respiró tranquilo. Tenía un plan. Esa proyección, hoy, está oficialmente obsoleta. Con el decreto 1485, las aseguradoras ya no pueden calcular el crecimiento futuro del salario mínimo como antes. Ahora, deben usar el mayor valor entre dos indicadores: el promedio de productividad de los últimos 10 años, o el 35% del promedio anual de variación del IPC de la última década. Los datos los publica la Oficina de Bonos Pensionales. ¿Qué significa eso en plata? Que el capital mínimo necesario para una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo ya no es 350 o 420 millones. Según simulaciones de Asofondos y Fasecolda, ahora es aproximadamente 537 millones para hombres y 581 millones para mujeres. Eso es un incremento de entre el 30 y el 40% sobre lo que te habían prometido que necesitabas. Y no es un error, no es una falla del sistema, es una decisión de política pública que se disfrazó de ajuste técnico contable. ¿Sabes lo que cambia realmente con este decreto? Cambia quién asume el riesgo. Antes, si el salario mínimo subía más rápido de lo esperado, el Estado subsidiaba la diferencia a través del mecanismo de cobertura del gradual del salario mínimo. Era la red de seguridad del sistema, el colchón, el respaldo. Con el decreto 1485, ese colchón se reduce. El Estado, silenciosamente, le dice al sistema privado: desde ahora, ese riesgo lo asume el afiliado. Es decir, tú que llevas años cotizando, debes acumular más capital propio para cubrirte de algo que antes cubría el Estado. Simula tu caso ahora. Pausa el video y responde estas 3 preguntas. ¿Estás en fondo privado o en Colpensiones? ¿Tienes más o menos de 45 años? ¿Tu AFP te ha dado alguna proyección después del 1 de enero de 2026? Si respondiste fondo privado, menos de 55 años y no. Este video no es una advertencia genérica. Este video es para ti. Y aquí viene lo que nadie te dice en los boletines oficiales. Si tu saldo proyectado no alcanza el nuevo capital mínimo, tienes básicamente 3 salidas. Primera, aceptar que no puedes acceder a una renta vitalicia y optar por retiro programado, que tiene un riesgo enorme. Puedes quedarte sin plata antes de morir. Segunda, devolver tus saldos y pedir que te canalicen por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima de Colpensiones. Tercera, y esta es la que más conviene explorar,
replantear tu estrategia ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Quiero que pienses en tu pensión como si fuera un edificio que estás construyendo. Tienes el terreno, tus semanas cotizadas, tienes los ladrillos, el capital acumulado, y tienes los planos, tu proyección de retiro. El decreto 1485 no cambió el terreno ni los ladrillos que ya tienes. Lo que cambió son los planos. Las especificaciones técnicas del edificio ahora exigen más material del que calculaste originalmente. ¿Qué hace un buen constructor cuando le cambian los planos a mitad de obra? No entra en pánico, revisa el inventario y ajusta la estrategia. Así que esto es lo que debes hacer, paso a paso. Paso 1. Confirma dónde estás parado. ¿Estás en Colpensiones, régimen de prima media, o en un fondo privado, régimen de ahorro individual? Si estás en Colpensiones, este decreto no te afecta directamente. Si estás en un fondo privado, el impacto depende de si tu modalidad de retiro planeada es renta vitalicia o retiro programado. El decreto 1485 golpea específicamente a quienes están en fondos privados y proyectan retirarse mediante renta vitalicia. Si tú eres esa persona, sigue escuchando. Paso 2. Pide una simulación nueva. No aceptes documentos de 2025. Llama a tu AFP, Porvenir, Protección, Colfondos, Old Mutual y exige una proyección emitida después del 1 de enero de 2026, que incluya explícitamente el capital necesario para una renta vitalicia de salario mínimo bajo las nuevas reglas del decreto 1485. Si el asesor te dice que todo sigue igual, que no hay cambios significativos, o que eso no aplica para tu caso todavía, eso es una señal de alerta. Tienes derecho legal a esa información. Y si no te la dan por escrito, pídela por correo electrónico. Esa constancia puede valer oro más adelante. Paso 3. Calcula tu brecha y evalúa opciones reales. Una vez tienes la proyección actualizada, compárala con tu saldo actual y tu ritmo de cotización. Si hay una brecha, y para la mayoría de colombianos menores de 50 años la habrá, tienes estas alternativas concretas. Opción A. Aumentar el porcentaje de aporte. El mínimo legal es el 16% del salario. Puedes ir más allá con aportes voluntarios al Fondo de Pensiones Obligatorias o al Fondo de Pensiones Voluntarias, que además tienen beneficios tributarios. Opción B. Evaluar si el retiro programado tiene más sentido que la renta vitalicia, dado tu saldo proyectado. Recuerda, el retiro programado te permite heredar saldos no consumidos, pero no garantiza mesada de por vida. Es una decisión de riesgo, no de preferencia. Opción C. Explorar si cumplirás los requisitos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Si llegas a la edad de pensión con las semanas cotizadas, pero sin capital suficiente para una renta vitalicia, esta garantía estatal puede completar la diferencia, pero solo si cumples todos los requisitos. Consúltalo con un abogado en Seguridad Social, no solo con tu AFP. Paso 4. Documenta todo como si fueras a demandar. No es paranoia, es inteligencia financiera. Guarda cada correo de tu AFP. Guarda cada proyección que te hayan enviado. Guarda capturas de pantalla de tu saldo. Si en algún momento una AFP te prometió una mesada proyectada y luego el cálculo cambió desfavorablemente sin explicarte el impacto del decreto 1485, tienes base documental para un reclamo ante la Superintendencia Financiera de Colombia. La Corte Constitucional ha sido clara: los ajustes técnicos del sistema pensional son legítimos siempre que no vulneren derechos adquiridos ni la garantía de pensión mínima para quienes cumplen requisitos. Si tienes evidencia de que te proyectaron un escenario que el sistema ahora incumple, esa documentación es tu herramienta de defensa. Paso 5, y este es el más importante: deja de ser ahorrador pasivo. Durante años, el sistema te dijo: ahorra, no te preocupes, cuando llegues a la edad el sistema te da la pensión. Esa promesa siempre fue incompleta, y el decreto 1485 lo hace más evidente que nunca. Hoy,
El sistema colombiano te está pidiendo que seas un gestor activo de tu riesgo pensional. Eso no significa que el sistema sea malo. Significa que el silencio puede costarte 165 millones de pesos. Mira, el decreto 1485 de 2025 no es el fin de las pensiones en Colombia. El marco legal básico, la Ley 100, el Acto Legislativo 01 de 2005, la estructura del sistema de prima media y ahorro individual, sigue en pie. Nadie te está quitando lo que ya tienes acumulado. Lo que cambió es el precio de la tranquilidad. Y ese precio subió entre 148 y 165 millones de pesos para quienes dependen de los fondos privados. Pero aquí está la diferencia entre quien pierde y quien no pierde en este nuevo escenario: la información. Andrés, el trabajador de 42 años que te mencioné al comienzo, si ve este video hoy, tiene tiempo de ajustar su estrategia. Si lo ve a los 58, ya no tiene margen de maniobra. Así que esto es lo único que te voy a pedir que hagas cuando termines de ver este video. Esta semana, antes del viernes, envía un correo a tu AFP solicitando una proyección pensional actualizada con base en el decreto 1485 de 2025. Por escrito, con fecha, con firma de respuesta. No te estoy pidiendo que te jubiles hoy. Te estoy pidiendo que tengas la información que necesitas para tomar la mejor decisión de tu vida económica. Porque la pensión no es un beneficio que te cae del cielo. Es el resultado de décadas de trabajo y merece que la defiendas con la misma energía con la que la construiste. El sistema cambió las reglas. Tú puedes cambiar la estrategia. Decreto 1485 de 2025. Vigente desde el 1 de enero de 2026.